La historia no me pertenece, le pertenece a Lemonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 23. Hola chicos. Ha pasado un tiempo, espero no haberlos hecho esperar demasiado. Ahora nos estamos acercando a la conclusión del arco de Dioses y Mead, así que veamos qué sucede a partir de aquí. Comenzar. Odín echó un vistazo al gran salón. Una expresión confusa y ligeramente agitada se dibujaba en su curtido rostro. Su voz grave murmuró en voz baja. ¿Dónde están? No era de los que se dejaban perturbar fácilmente, pero esta noche era una excepción. La persistente ausencia de ciertas figuras clave lo estaba poniendo de los nervios. Y con razón, teniendo en cuenta lo traviesas que eran algunas de las figuras desaparecidas. La gran noche de baile estaba en pleno apogeo, y el salón rebosaba de vibrantes sonidos de celebración. Dioses, diosas, valquirias y representantes de los 9 reinos se habían reunido con sus mejores galas, ataviados con túnicas de seda y satén, adornados con joyas que brillaban bajo los candelabros dorados. La risa inundó el aire, el suave tintineo de las copas al brindar se fundía a la perfección con la romántica música que inundaba la sala. Algunos compartían animadas historias de aventuras pasadas, mientras que otros, cautivados por las encantadoras melodías, se deslizaban con gracia por la pista con sus parejas, absortos en el ritmo y el movimiento del baile. El propio Odín estaba envuelto en los brazos de Freya. Sus movimientos eran lentos y mesurados, meciéndose suavemente al ritmo de la música. El vestido de Freya brillaba como oro líquido. Cada movimiento reflejaba la luz en patrones deslumbrantes, un marcado contraste con el ceño fruncido de su compañera. Odín, aunque físicamente presente en la danza, no podía evitar que su mente se perdiera en cierto grupo de individuos problemáticos cuya ausencia se hacía más notoria a cada instante. Freya captó el leve murmullo de su irritación y rió suavemente. ¿En serio, Odín? ¿El padre de todos se preocupa así? Te darás una migraña antes de que acabe la noche. Tengo una buena razón para preocuparme, querida. Odín refunfuñó en respuesta, apretando ligeramente la cintura de Freya mientras seguían moviéndose al ritmo de la música. Si esos alborotadores no aparecen pronto, dijo con una mezcla de fastidio y resignación, enviaré a Heimdall para que los arrastre de vuelta. Solo las Nornas saben lo que traman. La creciente frustración de Odín se debía a la ausencia de Thor, Loki, Freyr, Baldur, Tyr y Naruto. Un grupo de dioses y un mortal que, unidos, poseían una asombrosa capacidad para convertir incluso las ocasiones más solemnes en un caos. Ahora bien, es cierto que Tyr y Baldur eran los responsables y no eran del tipo que causaba un daño que resultara en una migraña, pero Thor, Freyr y Loki, esos 3 tenían un historial certificado de causar problemas. Y aunque a Odín le gustaba mucho Naruto, no ignoraba que el rubio bigotudo era un personaje excéntrico por sí solo. Si lo combinabas con 3 alborotadores de Asgard, Odín podía prever el desastre. Como tal, el dios rey no pudo evitar preguntarse repetidamente dónde estaban, mientras simultáneamente rezaba para que los maduros del grupo, Tyr y Baldur, impidieran que el resto hiciera algo estúpido. Freya, aún divertida, intentó calmar las preocupaciones de su esposo con voz ligera y burlona. Seguro que están por ahí divirtiéndose sin hacer daño. No tienes de qué preocuparte. Odín la miró con cara seria, frunciendo el ceño con incredulidad. ¿Nada de qué preocuparse? ¿Has olvidado aquella vez que Freyr bañó a todos en el último gran baile con polvo rosa? Freya hizo una mueca al recordarlo, con las mejillas sonrojadas mientras intentaba contener la risa. Había sido todo un espectáculo. Dioses, diosas e incluso los representantes mortales habían pasado semanas quitándose los residuos rosados de la piel y la ropa. Bueno, quizá ese no fue su mejor momento, admitió, sin dejar de reírse entre dientes. Pero mi hermano sí que se porte bien. Defendió a su gemelo. Odín no había terminado. ¿Y el resto? ¿Recuerdas aquella vez que Loki conjuró un tsunami de tentáculos pegajosos de pulpo que casi ahoga a todos en la habitación? El hedor duró días. Apenas pudo contener una mueca al recordarlo. Freya, incapaz de contenerse esta vez, soltó una risita. Lo admito, esa fue memorable. Y Thor, Odín dejó de hablar con un largo suspiro de exasperación, pasándose una mano por el pelo plateado. Algo le pasa a ese. Una vez lo pillé intentando enseñarle a una cabra a tocar el laúd. Juró que iba a revolucionar la música asgardiana. Freya se mordió el labio, reprimiendo las ganas de echarse a reír, pero al final, cedió.
De acuerdo, de acuerdo. Tienes buenas razones para preocuparte. Sonrió suavemente, intentando calmar los nervios del padre de todo. Pero Baldur y Tyr están con ellos. Seguro que mantendrán la calma. Y seguro que se portarán bien, ya que están con su nuevo amigo. Odín gruñó, asintiendo a regañadientes. Normalmente disfruto de sus excentricidades, pero esta noche es diferente. Es una ocasión especial, y considerando su historial, no tengo muchas esperanzas en lo que están planeando. Si están planeando algo, dijo Freya con una sonrisa indulgente a su esposo, con sus ojos dorados llenos de cariño. Te diré una cosa, dijo con voz tranquilizadora. Si los chicos no aparecen en los próximos 10 minutos, enviaré personalmente a Indaya a buscarlos. ¿Eso te tranquilizará? Odín suspiró, pero asintió, cediendo al fin. Muy bien. Pero si arruinan otro gran festín, me lo tendrán que pagar. Y ya había preparado un castigo terrible, esperando ser aplicado a cualquier alborotador. Los dos continuaron su baile, Freya guiando a Odín de nuevo al ritmo de la música mientras la suave melodía los envolvía. Pero mientras bailaban, la mirada de Odín recorrió la sala, buscando cualquier rastro de sus hijos descarriados y su compañera mortal. Mientras se balanceaban juntos, la mirada de Odín se posó discretamente en Grayfia, de pie cerca del fondo del pasillo. Estaba enfrascada en una conversación con él y otras deidades femeninas prominentes, y su presencia atraía la atención de muchos en la sala, tanto dioses como mortales. Grayfia era, como siempre, la personificación de la gracia y la elegancia. Llevaba un vestido brillante de color plata intenso, cuyo satén reflejaba la luz con cada leve movimiento. El escote alter acentuaba su postura regia, mostrando una vista generosa de su gran escote, mientras que la tela envolvía su esbelta figura, fluyendo sin esfuerzo en un delicado e intrincado nudo en su cintura, desde el cual el vestido caía en cascada como una cascada, ocultando sus piernas de los ojos de muchos, pero atrayendo miradas hacia sus anchas caderas abrazadas por el vestido. Sus brazos estaban adornados con largos guantes grises que le llegaban hasta los codos. La fina tela, bordada con sutiles patrones plateados, brillaba tenuemente bajo las lámparas de araña. Cada gesto era deliberado y refinado. Su belleza no solo residía en su apariencia, sino en el aura imponente que la rodeaba. Hablaba en voz baja, con palabras reservadas y precisas, pero su sola presencia ya había dejado una impresión duradera en la multitud. Los ojos masculinos y femeninos se detuvieron en ella, cautivados por la fría belleza y el poder silencioso que exudaba. Ni siquiera Odín pudo evitar admirar cómo Grayfia destacaba, no solo por su apariencia, sino también por su compostura. Parecía deslizarse entre la multitud, una imagen de calma en medio del caos. Su elegancia era suficiente para silenciar a una sala, y aún así, era evidente que su mente era tan aguda como su belleza. No eran solo los dioses quienes la observaban con interés. Los mortales y los representantes de los 9 reinos estaban igualmente fascinados por su presencia. Vestida así, Grayfia reveló por qué era considerada una de las mujeres más atractivas de todo el mundo sobrenatural y humano. Freya notó la mirada de Odín y sonrió con complicidad. Sin duda sabe cómo impresionar, comentó con un dejo de diversión en la voz. Bendice a su esposa, que a menudo soportó sus travesuras pervertidas y todavía lo amó a pesar de sus defectos. Odín asintió lentamente, con expresión pensativa. Sí, lo sabe. Pero me pregunto si sabe algo sobre dónde están nuestros alborotadores. Freya arqueó una ceja, despertada por la curiosidad. ¿Crees que está involucrada en lo que sea que estén planeando? Con ese grupo, es imposible saberlo. Suspiró, sintiendo de nuevo el peso de sus preocupaciones. Pero Grayfia no me parece de los que dejan que las cosas se descontrolen. Freya rió suavemente. Es muy lista. Si traman algo, ya lo habrá descubierto. Odín asintió, aunque la tensión en sus hombros no había disminuido del todo. Sí, lo haría, admitió, siguiendo con la mirada a Grayfia desde el otro lado de la habitación. Freya le apretó el brazo suavemente, animándolo a retomar el ritmo del baile. Y al no tener motivos para negarle nada a su esposa, el dios rey accedió a la silenciosa petición de su esposa, concentrándose exclusivamente en ella mientras los dos continuaban balanceándose juntos en sincronía con las melodías románticas que llenaban el salón. Sus preocupaciones desaparecieron mientras se permitía disfrutar de la rara ocasión de paz. Pero justo cuando Odín se permitía relajarse, las grandes puertas del fondo del pasillo se abrieron de golpe con tanta fuerza que el pesado roble se estrelló contra las paredes tras ellas. El sonido reverberó por la sala, atravesando la música y la conversación como un rayo.
Todas las cabezas se giraron hacia el origen de la repentina perturbación y una ola de murmullos recorrió a la multitud mientras trataban de entender lo que estaba sucediendo. Los ojos de Odín se abrieron de par en par y, por un breve instante, hubo un silencio atónito, el aire estaba cargado de anticipación mientras toda la atención se dirigía hacia las puertas abiertas. Luego entraron. Thor, Loki, Freyr, Baldur, Tyr y Naruto entraron a grandes zancadas, con una entrada coordinada que parecía sacada de una saga antigua. Todos vestían smokines oscuros a juego, cuya fina tela brillaba bajo las lámparas de araña del salón. Lo que hizo que la escena fuera aún más impactante fue que los 6 llevaban gafas de sol idénticas con montura negra. La solemnidad de la vestimenta formal combinada con su confianza informal creaban una imagen inolvidable. Thor abrió el camino, con el martillo colgado del hombro con naturalidad, como si no fuera más que un accesorio. Su amplio pecho se erguía orgulloso, y cada paso irradiaba la misma arrogancia y bravuconería que lo definían. Su voz resonante resonó por todo el pasillo. «A festejar», bramó, sonriendo como un tonto. La multitud, momentáneamente atónita por su dramática entrada, pronto estalló en risas y vítores. Muchos alzaron sus copas en señal de aprobación, mientras que otros intercambiaron miradas divertidas y negaron con la cabeza ante las payasadas del grupo. Incluso Odín, momentáneamente sin palabras, no pudo evitar parpadear sorprendido antes de soltar un suspiro de exasperación y diversión. «Por las nornas», murmuró, frotándose el puente de la nariz. Freya rió suavemente. «Parece que ya han llegado», comentó, inclinándose hacia Odín con una sonrisa divertida. «No tenías de qué preocuparte, después de todo». «Eso espero», respondió mientras reanudaba el baile con su esposa. Pero mientras Odín dejaba de lado sus preocupaciones por las travesuras de Thor y lo que él o el resto pudieran estar planeando, alguien más fue, no tan paciente ni indulgente. Cerca del fondo del salón, un grupo de diosas observaba la escena. Entre ellas estaba Sif, cuyo rostro era una mezcla de horror e incredulidad. Estaba de pie junto a Grayfia, Siegrun, él y algunas otras, con los brazos cruzados sobre el pecho. La expresión de Sif pasó de la mortificación a una furia apenas disimulada al ver a Thor liderar al grupo, con su voz resonante aún resonando por el pasillo. Siegrun rió disimuladamente, tapándose la boca con la mano, mientras él y Grayfia intercambiaban miradas divertidas. Pero Sif no pudo contenerlo más. «Thor Odinson», bramó, su voz cortando el ruido como una espada. Sin esperar respuesta, cruzó el pasillo a toda velocidad, con pasos rápidos y decididos. Thor, que estaba a punto de lanzar otra ovación, se quedó paralizado al oír su nombre resonar en el pasillo. Se giró justo a tiempo para ver a Sif abalanzándose sobre él, con los ojos encendidos de frustración. «Ah, Sif, amor», comenzó Thor, pero su bravuconería habitual flaqueó al ver la furia en sus ojos. «¿No me amas?», espetó Sif, agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia un lado del pasillo. «¿Qué demonios es este ridículo espectáculo? ¿Y por qué, en nombre de Asgard, llevas gafas de sol de noche? ¿Te gusta hacer el ridículo?». Thor, claramente sorprendido, solo pudo balbucear incoherencias mientras Sif seguía sermoneándolo. El resto de la sala observaba divertido, aunque la mayoría intentaba disimular sus sonrisas. Grayfia incluso sintió que empezaba a resonar y a comprender la situación de Sif, tras haber lidiado con una buena cantidad de personajes excéntricos que le importaban. Su mirada se desvió hacia Naruto, el ejemplo más reciente. Naruto era un derroche de energía, nunca de los que seguían el camino esperado, pero eso era parte de lo que lo hacía tan encantador. Se había acostumbrado a sus travesuras, aunque a menudo pusieran a prueba su paciencia. Como si percibiera su mirada, Naruto se giró y la vio. Sus ojos se iluminaron y sonrió ampliamente, esa misma sonrisa contagiosa que ella pronto descubrió encantadora. Sin dudarlo, comenzó a caminar hacia él, su vestido plateado brillaba mientras se movía con gracia entre la multitud. Naruto se enderezó al verla acercarse, recorriendo su atuendo con una admiración apenas disimulada. Cuando por fin estuvo frente a él, abrió la boca para decir algo, pero ella se le adelantó. «Te ves muy guapo esta noche, Naruto-sama», dijo Grayfia, su voz suave y con solo un leve toque de burla en su tono, permitiendo brevemente que su mirada admirara su cuerpo delgado y musculoso vestido con ese smoking y ese hermoso rostro suyo. La sonrisa del shinobi se ensanchó y se rascó la nuca. Un ligero rubor le subió a las mejillas. «Gracias, Grayfia. Te ves realmente hermosa también», respondió con voz genuina, pero con ese encanto juvenil. En realidad, es un eufemismo. La expresión de Grayfia se suavizó ante sus palabras.
A pesar de su tendencia a meterse en problemas, Naruto tenía una forma de hacer que los cumplidos sonaran sinceros, como si cada palabra saliera del corazón. Y conociéndolo desde hacía tanto tiempo, sabía que así era. Agradezco tus amables palabras, dijo con una leve sonrisa. Armándose de valor antes de que le fallara, Naruto extendió la mano hacia ella, sintiendo que se le aceleraba el pulso al hablar, con una voz encantadora y un poco nerviosa a la vez. Graifía, ¿te gustaría bailar conmigo? Graifía arqueó las cejas con leve sorpresa, sin esperar la invitación, sobre todo viniendo de él. Lo había visto practicar la noche anterior, pero había asumido que practicaba para otra persona. Desde luego, no creía que la fuera a invitar a bailar. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Por supuesto, Naruto-sama, respondió con suavidad, colocando su mano enguantada en la de él. La sonrisa de Naruto se ensanchó, con el corazón latiendo con fuerza. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los de ella y, por un instante, saboreó la sensación de su toque fresco y elegante. La condujo a la pista de baile, donde las parejas se mecían al ritmo de la música suave y cadenciosa que llenaba el gran salón. El mundo que los rodeaba, dioses, diosas, valquirias y nobles, parecía desvanecerse en el fondo a medida que el momento se extendía entre ellos. Al llegar al centro de la pista, Naruto dudó un momento, respirando hondo antes de posar suavemente la mano en su cintura. El toque fue tentativo, casi reverente, como si no estuviera del todo seguro de si le estaba permitido abrazarla tan cerca. Claro que muchas veces se abrazaron con ropa inapropiada debido a que ella lo curaba. Pero eso era diferente porque implicaba curación, de alguna manera, esto se sentía mucho más íntimo y, como resultado, Naruto no sabía si estaba cruzando algún tipo de límite. Pero cuando Graifía dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos y apoyando las manos tras su cuello, Naruto sintió una oleada de calor que lo recorrió. El corazón le latía con fuerza en los oídos y podía sentir la suave presión de su cuerpo contra el suyo mientras comenzaban a mecerse al ritmo de la música. La música era lenta y relajante, perfecta para el ritmo suave e íntimo en el que se sumieron. Naruto contuvo la respiración al contemplarla, completamente hipnotizado por su belleza. Su rostro era impecable, la fría elegancia de sus rasgos se suavizaba con la luz dorada que bañaba la habitación. Su cabello plateado, recogido con delicada precisión, enmarcaba sus rasgos afilados y gráciles, y sus ojos plateados lo miraban con serena intensidad. Naruto se encontró incapaz de apartar la mirada. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese instante, solo ellos dos moviéndose juntos en perfecta armonía. Su mano se tensó ligeramente en su cintura, acercándola un poco más, y el sutil cambio en sus cuerpos le aceleró el pulso. Graifía, siempre tan serena y equilibrada, no pudo evitar notar cómo la mirada de Naruto nunca la abandonaba. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y ternura que ella no esperaba. Sintió una calidez en el pecho, una sensación desconocida, pero no desagradable. Había bailado en muchos eventos importantes, con muchas parejas, pero había algo diferente en esto, algo que la hacía sentir realmente reconocida. ¿Sabes?, dijo suavemente, rompiendo el cómodo silencio entre ellos, no esperaba que me invitaras a bailar. Naruto parpadeó, sus mejillas se sonrojaron levemente mientras le sonreía. Yo, practiqué para esto, admitió con voz tímida pero orgullosa. Quería impresionarte. La sonrisa de Graifía se ensanchó un poco, sus ojos brillaron divertidos. Sé que estás practicando, dijo, con tono burlón pero amable. Te vi practicar anoche. Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa y su rubor se intensificó. Espera, ¿viste eso? Ella asintió, con un brillo juguetón en los ojos. Sí. Era difícil no verlo, con todos esos clones tuyos bailando por ahí. El shinobi rió con cierta torpeza, frotándose la nuca con timidez. Bueno, esperaba mantenerlo en secreto, dijo sonriendo. Pero supongo que no soy tan astuto como pensaba. Graifía rió suavemente, con un sonido delicado y melódico, como el repique de campanas de plata. Fue entrañable verte esforzarte tanto. Estoy impresionada. Pero no esperaba que ese esfuerzo fuera para mí. Solo quería asegurarme de que lo pasaras bien esta noche, admitió con tono sincero. Arqueó ligeramente la ceja con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Naruto dudó, bajando la mirada un instante antes de volver a encontrarse con la de ella. Su voz, al hablar, fue más tranquila, más pensativa de lo que ella esperaba. Porque te lo mereces, dijo simplemente. Siempre estás tan ocupada cuidándome, siempre tan trabajadora. Solo pensé que tú también mereces que alguien te cuide.
Aunque solo sea para bailar. Los ojos de Graifia se abrieron y una suave sonrisa se escapó de sus labios cuando sus palabras la impactaron de una manera que no esperaba. Una suave calidez le recorrió el pecho y sintió un aleteo desconocido, algo casi delicado. Su mirada se suavizó, y sus ojos plateados, normalmente tan penetrantes y cautelosos, se derritieron apenas un poco al encontrarse con los de él. Gracias, susurró ella, sus labios curvándose en una sonrisa genuina que aparecía cada vez más en su vida a medida que pasaba más y más tiempo con él. Naruto sonrió y le guiñó un ojo con picardía. Por supuesto. Su respuesta, tan alegre y sencilla, provocó que la criada soltara una risita, lo que solo sirvió para ampliar la ya gran sonrisa de Naruto. Siguieron meciéndose suavemente al ritmo de la música. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejándolos solo a ellos dos. La mano de Naruto permaneció en su cintura. La calidez de su tacto se filtraba a través de la tela de su vestido. La abrazó con delicadeza, como si fuera algo precioso, algo que no quería soltar. Y no le ocultó que ella era preciosa para él. Las manos de Graifia, que alguna vez descansaron detrás de su cuello en una postura formal, se movieron lentamente, sus dedos rozando ligeramente su nuca, un gesto sutil e íntimo que hizo que su pulso se acelerara. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, con las suaves notas de la música guiando sus pasos. El corazón de Graifia, normalmente firme y sereno, ahora latía con fuerza en su pecho, a un ritmo constante que armonizaba con el movimiento lento y pausado de su baile. No esperaba esto, no esperaba sentirse tan cómoda, tan a gusto en los brazos de Naruto. Hasta el punto que sintió que simplemente quería derretirse en su abrazo. Su mirada, una vez fija en sus ojos, comenzó a descender, casi inconscientemente. Graifia se encontró mirando el labio de Naruto, la curva de su boca, cómo se curvaba en una suave sonrisa cada vez que sus ojos se cruzaban. Se quedó mirando más tiempo del que pretendía, atraída por la invitación tácita, la calidez que irradiaba su sonrisa sencilla y cautivadora. Su respiración se quedó atrapada en su garganta, y por un breve instante, su mente susurró un deseo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. ¿Cómo sería acortar la distancia? Sentir la calidez de sus labios contra los suyos, entregarse al tierno cariño que danzaba entre ellos. La idea la atrapó, tomándola por sorpresa. Era algo que nunca se había permitido considerar. No desde hacía unas décadas. El deseo siempre había sido algo controlado en su vida, compartimentado y dejado de lado en favor del deber y la responsabilidad después de un desamor que deseaba desesperadamente olvidar. Pero ahora, mientras bailaba con Naruto, mientras sentía el constante subir y bajar de su respiración, mientras veía la gentil manera en que la miraba, como si fuera la única persona en la habitación, no, en el mundo, se dio cuenta de que, por primera vez, quería rendirse. Su mirada se detuvo en sus labios un instante antes de que su mente consciente la captara. Un leve rubor le subió por el cuello y apartó la mirada rápidamente, reprendiéndose por dejarse llevar por las emociones. ¿En qué estaba pensando? Esto no era propio de ella. Siempre tenía el control, siempre serena. De repente, el salón de baile, tenuemente iluminado, se sumió en la oscuridad. Las suaves notas de la música flotaban en el aire, mezclándose con el suave arrastrar de pies de las parejas que seguían balanceándose, apenas distinguibles en la oscuridad. Con las luces apagadas, el salón se vio envuelto en una atmósfera íntima, donde todos parecían desaparecer en el vacío, el mundo reduciéndose a solo dos personas a la vez, cada compañero aferrándose firmemente, ciego a todo excepto a la presencia del que estaba en sus brazos. Pero Graifia no. Sus sentidos diabólicos atravesaron la oscuridad con facilidad, permitiéndole ver tan claramente como si las luces nunca se hubieran apagado. A su lado, Naruto permanecía impasible. Su vista, imbuida de chakra, le permitía navegar en la oscuridad con naturalidad. Sin embargo, a pesar de su claridad compartida, seguían moviéndose como si también estuvieran perdidos en el momento, con pasos lentos y mesurados, el mundo girando en torno al otro. Los pensamientos de Graifia, sin embargo, no eran nada tranquilos. Una tormenta la azotaba mientras luchaba con emociones que no había sentido en años, quizás incluso más. ¿En qué estaba pensando? Era Graifia lucífuge, siempre en control, siempre serena. Sin embargo, allí estaba, de pie al borde de algo que la aterrorizaba. El leve rubor en sus mejillas permaneció mientras bajaba la mirada, evitando los ojos de Naruto, avergonzada de la facilidad con la que casi había sucumbido a algo tan simple como el deseo. No era propio de ella. Pero de nuevo, Naruto no se parecía a nadie que ella hubiera conocido antes.
Sus pensamientos volvieron a lo que había aprendido recientemente, sobre la vida de Naruto, sobre su mundo y la revelación de que no era de aquí. Era de otro mundo, un mundo al que anhelaba desesperadamente regresar. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Qué bien podría salir de perseguir a un hombre que podría dejar este mundo atrás? Sí, compartían una conexión, algo más profundo que la simple camaradería, pero ¿en qué se convertiría al final? ¿En desamor? La idea de exponerse a la posibilidad de ese tipo de dolor la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Y sin embargo, el corazón de Graifia se encogió dolorosamente cuando el pensamiento inesperado surgió, susurrando silenciosamente en el fondo de su mente, si él se iba. Si era la palabra clave, había una buena posibilidad de que se quedara varado allí para siempre. Si se fue, esas palabras resonaron en su interior, suaves pero insistentes, negándose a silenciarse. ¿Era su regreso a su mundo natal una certeza, o simplemente una esperanza a la que se aferraba por cansancio, por el deseo de encontrar la paz? Aún podía oír su voz de la noche anterior, vulnerable y cruda. Yo, no sé, me siento perdida, cansada. Quiero volver a casa, pero al mismo tiempo, las palabras pronunciadas ayer la impactaron con una claridad renovada, encendiendo algo dentro de ella. La posibilidad de que él encontrara el camino a casa era casi nula. Pero incluso si encontrara una manera de regresar, eso no significaba que lo haría. Estaba en conflicto, dividido entre el mundo que conocía y el que ahora habitaba. Indeciso entre elegir entre uno de los dos. El corazón de Graifia latía con fuerza mientras su mente daba vueltas. ¿Podría ser ella la razón por la que se quedó? ¿Podría este mundo ofrecerle algo a lo que aferrarse, algo que valiera la pena abandonar? ¿Valdría la pena que abandonara su mundo natal? Parecía ilógico, una esperanza demasiado frágil, pero cuando miró a Naruto, que todavía le sonreía, con los ojos llenos de calidez y sinceridad, la respuesta pareció brillar fuera de su alcance, tentadora en sus posibilidades. Sus emociones afloraron como no lo habían hecho en años, luchando ferozmente con la fría lógica que la había guiado durante tanto tiempo. ¿Acaso no podía ser feliz también? Ese susurro silencioso y desesperado se abrió paso hasta su corazón. ¿Acaso no merecía un momento de paz, consuelo y amor, un amor que hacía tiempo que se había resignado a renunciar? Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que la presencia de Naruto ya había empezado a llenar ese vacío en su interior, esa parte que anhelaba algo más allá del deber y la responsabilidad. Un futuro con él no era imposible. No era un sueño imposible. ¿Pero se quedaría por ella? La respuesta parecía más cercana ahora, flotando en el aire entre ellos, tácita pero innegablemente presente. Ella fijó su mirada en el deslumbrante y sincero azul del agua, la vida de sus ojos que sin saberlo comenzó a alimentar su alma desde el momento en que comenzaron este viaje juntos. Graifia no lo amaba. Bastante natural teniendo en cuenta que lo conocía desde hacía menos de un mes. Pero ella sí tenía sentimientos por él, y estos habían ido creciendo cada vez más fuertes desde la noche en que él le hizo la promesa. Y eso en sí mismo era extraordinario, teniendo en cuenta que solo había sentido esa chispa con otra persona en toda su vida. Graifia no amaba a Naruto. Pero sí sentía algo fuerte por él. Y con el tiempo, ya podía imaginarse enamorándose de él. Ya estaba empezando ahora mismo. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su interior, sintió que el suave balanceo de su baile disminuía su velocidad hasta detenerse por completo. La frente de Naruto se frunció con preocupación cuando notó el cambio, su cálida mirada buscó su rostro mientras gritaba suavemente su nombre. Graifia. Su voz era suave, su preocupación palpable. La miró, con la preocupación reflejada en sus ojos cerúleos, pero ella no encontró las palabras para responder. Bajó la mirada al suelo, su mente aún enredada en el torbellino emocional que la había dominado. Esto no debía pasar. No debía sentirse así. Vulnerable, incierta, anhelando algo que creía que estaba fuera de su alcance. Graifia, dijo Naruto de nuevo, más suavemente esta vez, su mano dándole un ligero apretón en la cintura, como para recordarle que todavía estaba allí, que no se iría a ninguna parte. Lentamente, levantó la cabeza, sus ojos plateados se clavaron en los de él una vez más. Podía ver la sinceridad en su mirada, la fuerza serena que emanaba a pesar del encanto juvenil que siempre había tenido. Estaba preocupado por ella, preocupado porque le importaba. Era tan simple, pero a la vez tan profundo en su honestidad. Y fue en ese momento que algo en su interior encajó. Todas las dudas, toda la lógica que había luchado por contener sus emociones, de repente se sintieron insignificantes. No necesitaba certezas. No necesitaba garantías sobre el futuro.
Lo que necesitaba, lo que deseaba, estaba justo frente a ella. Un hombre que se preocupaba por ella, que había hecho todo lo posible para hacerla sentir vista, comprendida y apreciada de una manera que nadie más lo había hecho en mucho tiempo. La determinación y la vida misma brillaron en la mirada de Graifia. Ella también merecía la felicidad. Y ella no tuvo ningún problema en convertirse en la razón por la cual Naruto abandonaría su mundo natal. Sus manos comenzaron a moverse casi por sí solas, ascendiendo hasta que sus palmas le acariciaron suavemente el rostro, rozando con sus dedos el calor de sus mejillas. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, sorprendido y confundido, pero no se apartó. El corazón de Graifia se aceleró al tiempo que su determinación se consolidaba. Tomó su decisión. Con un suave tirón, atrajo a Naruto hacia ella, sus labios se encontraron con los de él en un suave y tierno beso. Enmascarada por la oscuridad del salón de baile, y mezclada entre una multitud de parejas íntimas que bailaban, Graifia tuvo toda la privacidad que necesitaba mientras derramaba su afecto sobre Naruto sin que nadie más se diera cuenta. Fin. Capítulo 24. Sorber ha pasado un tiempo, muchachos. Ahora bien, aunque sé que a todos les encanta el sonido de mi voz, o en este caso, el de mi texto, también sé que han venido aquí por un solo motivo. Para Entonces, comencemos, ¿de acuerdo? Comenzar. Naruto rió con ganas mientras se tambaleaba hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio, cuando Rias Gremory chocó contra él con una fuerza alegre, abrazándolo con fuerza. Sin dudarlo, le devolvió el abrazo, riendo entre dientes, y dijo: «Yo también te extrañé, Rias». Ella levantó la vista de su pecho, sus ojos color aguamarina brillando con una alegría desenfrenada, clavados en su mirada azul océano. En ese instante, pareció extasiada y aliviada, como si la simple visión de él le hubiera quitado un peso de encima. El corazón de Naruto se conmovió ante la familiaridad, aunque no pudo evitar sentir la atracción de un conjunto diferente de emociones bajo la superficie. Habían pasado casi 24 horas desde el gran baile, una noche que no olvidaría fácilmente. Entre la música, las risas y la interminable conmoción entre los dioses asgardianos, se produjo ese momento inolvidable, un beso que Graifia le dio al amparo de la oscuridad y la música. Era un recuerdo tan vívido como el momento, dejándolo a la vez encantado e inesperadamente nervioso. Naruto apenas había tenido tiempo de hablar con ella en privado desde entonces, ya que se vieron invadidos por las festividades y su viaje poco después. Pero, en realidad, no sabía muy bien qué decir. El beso lo había sorprendido tanto como a cualquiera. Sin embargo, justo antes de separarse, ella le susurró suavemente, diciéndole que entendía si necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Y, para su sorpresa, admitió que ella también lo necesitaba. Fue una suerte que Naruto todavía estuviera estupefacto por los sentimientos recién revelados de Graifia y lo que significaban para el futuro de ahora en adelante. Las horas que siguieron se sintieron borrosas mientras Naruto y Graifia se unían a Odin y Thor en su viaje. ¿Y a dónde iban? A la reunión de líderes sobrenaturales en el inframundo, organizada por Sith después del nuevo tratado forjado entre el diablo, los caídos y los ángeles. Por lo que Naruto entendió, el lugar al que se dirigían en realidad se suponía que era una reunión de jóvenes demonios en el inframundo, donde pronto se llevaría a cabo un torneo de juegos de clasificación. Pero aprovechando la ocasión, Sir Zeus decidió invitar a los líderes de otras facciones unos días antes, para que pudieran unirse al tratado de paz y hacer de la guerra y el conflicto un recuerdo que pronto sería lejano. De esta manera, quienes decidieran quedarse podrían disfrutar de un espectáculo con la sangre joven del inframundo. Tras horas de viaje y conversación, finalmente llegaron a la entrada de Agreas, el imponente territorio neutral elegido para este evento monumental. Naruto sintió el peso de su importancia a medida que se acercaban, consciente de que entraban en un lugar donde se forjaría la historia. Y estaba emocionado de presenciarlo. Como alguien que deseaba profundamente la paz mundial, Naruto estaba positivamente encantado de presenciar esto. Ahora, parados a muchos pies de distancia afuera de la entrada, el grupo de 4 no tuvo que esperar mucho tiempo por una invitación para entrar, ya que un gran círculo mágico carmesí se formó frente a ellos. Con un flash, aparecieron Sir Zeus Lucifer, una figura cuya aura de autoridad era tan palpable como el poder que irradiaba. Acompañado por Azazel, el carismático gobernador general de los ángeles caídos, y Miguel, el sereno arcángel supremo del cielo. Estaban juntos, 3 figuras legendarias cuya presencia significaba la importancia de la ocasión. Era la primera vez que Naruto los conocía, el líder del ángel caído y la facción de ángeles.
Pero no eran solo ellos tres, Rías también estaba allí y cuando lo vio, la pelirroja se lanzó hacia él en un abrazo, que era a partes iguales emoción y alivio. Y así fue como llegó hasta aquí. Un abrazo que fue tan cálido y agradable al alma. Él la abrazó de vuelta y su sonrisa se ensanchó mientras murmuraba: yo también te extrañé, Rías. Ella lo miró, sus ojos color aguamarina brillaban de alegría, y por un instante, su expresión se suavizó. Naruto sintió que su reacción le reconfortaba, pero el íntimo momento fue interrumpido por las risas a su alrededor. Odin, Sircech, Azazel y Thor reían con ganas, mientras que la habitual expresión serena de Michael se transformó en una suave risita. Rías pareció darse cuenta de la compañía en la que estaba y casi chilló de vergüenza. Sus mejillas se tiñeron de rojo al retroceder rápidamente. Graifia, que estaba cerca, entrecerró los ojos ligeramente con un toque de desaprobación ante la falta de profesionalidad de Rías. Apretó los labios con fuerza, como si se estuviera conteniendo para reprender. Lo cual sin duda era la criada. Solo una razón impidió que Graifia hiciera saber su disgusto a la niña, ahora joven adulta, a quien había cuidado personalmente y a quien había llegado a amar profundamente en los últimos 18 años, la compañía que tenían. Como si sintiera la desaprobación de su hermana mayor sustituta, Rías se giró hacia Graifia e hizo una mueca cuando se dio cuenta de la desaprobación, enviando una sonrisa tímida y nerviosa que provocó que los labios de Graifia se levantaran brevemente en una sonrisa divertida antes de volver a la línea rígida. Azazel no pudo evitar sonreírle a Rías con picardía, con un tono burlón. Bueno, Rías, no sabía que querías venir porque querías esperar a tu novio, bromeó antes de volverse hacia Naruto. Sé que es la primera vez que nos vemos, pero me encanta tu gusto con las mujeres, comentó con entusiasmo mientras le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. A Naruto inmediatamente le agradó el chico y se rió entre dientes mientras Thor, Odin y Sircech estallaban en carcajadas. La pelirroja se sonrojó aún más al mirar a su alrededor, ocultándose la cara tras la mano. Pero Michael, siempre sereno, asintió con suavidad, con tono amable. No hay vergüenza en mostrar cariño, Rías. Siempre hay que demostrar amor a quienes se quieren, declaró con seriedad. Rías solo envió una sonrisa apreciativa al ángel líder, gimiendo interiormente ante la risa insistente y molesta de los demás. Afortunadamente, no duraría para siempre. Cuando las risas finalmente cesaron, los líderes intercambiaron firmes y respetuosos gestos de asentimiento, dando paso a saludos más formales. Odín, quien se encontraba más cerca del sereno líder celestial, extendió la mano a Miguel. Un destello de respeto se extendió entre ambos. Es realmente raro ver días tan formidables unidas no como enemigos, sino como aliados, entonó Odín con una voz resonante que transmitía un dejo de asombro. Y por una buena razón, el conflicto y el odio absoluto que existía entre las tres facciones bíblicas se prolongó durante milenios, y para los líderes de las tres facciones finalmente unirse, como uno solo, las palabras no lograban describir cuán asombrado estaba Odín con respecto a esta unificación. Michael estrechó la mano de Odín con firmeza, con una expresión cálida y digna. Puede que haya tardado muchísimo, pero por fin nos entendemos, y espero sinceramente que esto siente las bases de un futuro mejor para todos. Ser parte de esa misma fundación es un honor y un privilegio que todo Asgard está feliz de compartir. Y definitivamente eres bienvenido a ser parte de esto. Michael sonrió suavemente, con rostro sereno. Ante tanta calidez, Odín no pudo evitar sonreír antes de soltar la mano de Michael y volverse hacia Azazel, extendiendo una mano hacia el gobernador de Grigori, cuya sonrisa maliciosa se suavizó ante el respeto. Azazel, dijo Odín, con un tono más ligero y humorístico. Ha pasado tiempo desde la última vez que intercambiamos bebidas. Me ofende que no nos hayas visitado en tanto tiempo. La expresión de Azazel se tornó avergonzada al estrechar la mano del rey dios nórdico. Me disculpo por eso, Odín. Siempre quise volver a visitarte, pero lamentablemente no tuve tiempo. De lo contrario, habría venido a Asgard con mucha más frecuencia. El rostro del padre de todos adoptó una expresión de comprensión compasiva. La carga del papeleo y los seguidores rebeldes. Entiendo perfectamente tu dolor. El papeleo no es tan malo. Azazel rió entre dientes mientras soltaba la mano de Odín. Pero los seguidores, suspiró al pensar en el más problemático hasta la fecha, con el que acababa de lidiar. La mayoría son leales y buenos, pero los pocos que no lo son un auténtico dolor de cabeza. La curiosidad se apoderó de Odín mientras su mirada alternaba entre el ángel y los líderes ángeles caídos.
Por lo que entiendo, esta alianza entre las tres facciones bíblicas surgió solo después de la proeza de Cocabiel. Más o menos. Michael asintió, con una expresión seria en su rostro. Intentó revivir la Gran Guerra, pero ni yo ni Azazel y Sithech deseábamos una realidad tan desoladora. Por eso pasamos de un alto el fuego a un tratado de paz. Y es bueno estar en paz con mis hermanos, declaró Azazel con entusiasmo mientras rodeaba con un brazo los hombros de Michael, quien simplemente sonrió con satisfacción. Odín se rió entre dientes. Hablando de hermanos, asintió en dirección a Sithech y Thor. Dijo que 2 de los 10 mejores se estaban mirando estoicamente, para gran curiosidad de Naruto y Rias, quienes los miraron todo el tiempo. Finalmente, ya sea porque se dieron cuenta de que tenían la atención de todos, o quizás por alguna otra razón, las expresiones de Sithech y Thor estallaron en grandes sonrisas. Sithech, dijo Thor con una amplia sonrisa, es bueno volver a verte finalmente en términos tan favorables. Confío en que los años te hayan tratado bien. Sithech le devolvió la sonrisa con la misma calidez. Así es, Thor. Y debo decir que es reconfortante encontrarnos bajo un cielo apacible. Me alegra que tú y todos los asgardianos estén aquí para acompañarnos. En ese momento, Azazel dio un paso adelante, con su habitual brillo travieso en sus ojos, mientras abría los brazos al tipo más grande que conocía. Comprendiendo al instante el gesto, y feliz de hacerlo por un amigo, el rostro de Thor se iluminó aún más al abrazar a Azazel con fuerza y fraternalmente. Azazel, pícaro, bramó Thor, su voz resonando en el espacio abierto. Confío en que me habrás guardado un poco de hidromiel. La sonrisa de Azazel se ensanchó, con los ojos llenos de diversión. Thor, ni se me ocurriría dejarte ir sin compartir una copa o dos. Tenemos demasiado por lo que brindar esta noche. Sus risas se extendieron por toda la concurrencia. Michael, siempre sereno, se volvió hacia Naruto con una mirada cálida y acogedora. No creo que hayamos tenido el placer de conocernos antes. Soy Michael, el líder de la facción de los ángeles, dijo con una sonrisa serena, extendiendo la mano. He oído hablar mucho de ti. ¿Ah, sí? Decir que el shinobi sentía curiosidad por lo que le contaban era quedarse corto. Soy Naruto, Naruto Uzumaki. Naruto tomó la mano de Michael, apretándola con firmeza pero con respeto. Es un honor conocerlo, señor, respondió cortésmente. Liberado del exuberante abrazo de Thor, Azazel aprovechó la oportunidad para dar un paso al frente, observando a Naruto con curiosidad. Así que eres el infame humano del que tanto he oído hablar. El que derrotó a un demonio de clase alta y el mismo que se volvió humano una vez más. El silencio que siguió fue tan extraño como curiosamente tenso. Los ojos de Odín se abrieron ante esa información en particular, ya que no estaba al tanto de tal detalle. Aunque, habiendo aprendido la verdad de los orígenes de Naruto del propio Naruto, el mismo padre de todos podía entender cómo surgió tan nuevo descubrimiento. De repente, los ojos de Azazel brillaron con luz propia mientras agarraba las manos de Naruto. Debo estudiarte. Naruto solo pudo sonreír torpemente ante esa declaración, sin estar seguro de qué decir a eso. Se produjeron risas ante una declaración tan absurda y solo Graifia mantuvo su profesionalismo. Vamos, afortunadamente Sithech intervino en nombre del rubio. Estoy seguro de que Naruto estaría dispuesto a consentir, siempre que con el tiempo se sienta más cómodo contigo, Azazel. El líder del ángel caído hizo pucheros, pero finalmente lo soltó y dio un paso atrás. Mientras continuaban las presentaciones, Sithech se volvió hacia Odín y Thor con un tono de sincera gratitud. Tenerlos aquí hoy significa más de lo que las palabras pueden expresar, dijo, con los ojos brillantes de sinceridad. Esta reunión marca una nueva era, una en la que podremos dejar atrás el conflicto y abrazar un futuro de cooperación. Odín asintió con la mirada pensativa. El placer es nuestro, Sithech. Recorrer este camino junto a líderes que anhelan la paz tanto como nosotros, es un privilegio excepcional. Sithech entonces desvió la mirada hacia Naruto y Graifia, saludándolos con una sonrisa cálida y respetuosa. Naruto, Graifia, me alegro de verlos de nuevo, reconoció con un tono más suave. Graifia asintió respetuosamente, con su expresión tranquila y profesional como siempre. Gracias, Sithech-sama. Gracias, Sithech, dijo Naruto con tono sincero. Me alegra estar aquí. Con todos reunidos, Sithech señaló la gran entrada de Ágredas. Sigamos adentro, sugirió, con la voz cargada de anticipación por lo que nos esperaba. Desafortunadamente, los demás aún no han llegado, pero deberían llegar pronto.
Empezaron a entrar, los líderes conversaban en voz baja sobre las próximas discusiones, con la importancia del evento evidente en sus expresiones. Naruto los siguió, sintiéndose humilde e inspirado. Esto estaba haciendo historia, y él era parte de ella. Mientras caminaban, Ria se acercó a Naruto, rozando ligeramente su hombro con el suyo, y él no pudo evitar sonreír ante su presencia. Ella lo miró con la emoción reflejada en sus ojos. Entonces, susurró, con una mezcla de emoción y curiosidad en su voz, ¿cómo has estado? Ha pasado un tiempo. Así ha sido. Naruto sonrió con picardía, provocando una sonrisa en el pelirrojo. Para ser sincero, me sorprende que estés aquí. Sé que se supone que habrá una reunión de jóvenes demonios aquí en un par de días, así que esperaba verte entonces, no ahora. Me enteré por Oni-sama que vendrías, así que le pregunté si podía ir y aceptó, siempre y cuando prometiera no causar problemas, reveló. Bueno, estoy realmente feliz de verte. Tenemos mucho de qué hablar, declaró. Ria se metió un mechón de pelo detrás de la oreja y sonrió con sinceridad. Totalmente de acuerdo. XXXX salto temporal. Unas horas más tarde la reunión fue monumental, una convergencia de poder e influencia como nunca se había presenciado en la historia. Cada panteón, cada facción sobrenatural, cada rincón del mundo tenía la mirada puesta en Ágredas. Un territorio sirvió de escenario para lo que solo podría describirse como el evento diplomático más significativo de todos los tiempos. El mundo quedó atónito al conocerse la noticia del tratado de paz forjado entre las tres facciones bíblicas, los ángeles del cielo, los ángeles caídos de Grigori y los demonios del inframundo. Fue una reconciliación que abarcó milenios de conflicto, amargura y derramamiento de sangre. El anuncio conmocionó a todos los reinos, sorprendiendo a dioses y mortales por igual. Los susurros de incredulidad se convirtieron en discusiones de esperanza, porque si enemigos tan profundamente arraigados pudieran dejar de lado sus diferencias, tal vez el mundo mismo podría seguir su ejemplo. Naturalmente no todo el mundo estaba entusiasmado con la noticia. Pero para la gran mayoría que deseaba la paz, esto fue como un sueño hecho realidad. Llevando la iniciativa un paso más allá, los líderes de la alianza recién unida, Michael, Azazel y Sithech, extendieron invitaciones a todos los panteones y facciones sobrenaturales del mundo. Su mensaje fue claro: únanse a nosotros para crear una nueva era, una en la que la cooperación reemplace al conflicto y la unidad se convierta en la máxima fortaleza. La respuesta fue abrumadora. Y uno a uno, fueron llegando. XXXX un carro de fuego descendió primero, abrasando el suelo bajo sus pies. De él emergió Ra, el dios egipcio del sol, cuya radiante presencia proyectaba una luz dorada sobre la asamblea. Vestido con ropas resplandecientes adornadas con los glifos de su antiguo dominio, Ra avanzó con autoridad. A su lado caminaba Osiris, dios de los muertos, con un porte sereno pero imponente. Vestido de esmeralda intenso y negro, Osiris portaba un bastón adornado con jeroglíficos que brillaban tenuemente, testimonio de su dominio sobre la vida y la muerte. Sin palabras, avanzaron a grandes zancadas, y la sala se abrió con asombro para dejarlos pasar. Tomaron asiento. Su mera presencia bastaba para imponer respeto. XXXX un trueno rugió en la distancia mientras oscuras nubes se cernían sobre él. Un rayo cayó sobre la tierra, dejando tras de sí dos figuras de innegable majestuosidad. Zeus, rey de los dioses griegos, se yergue, con la mano aún aferrada al rayo que lo había llevado hasta Ágredas. A su lado estaba Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, con su armadura reluciendo como plata pulida. Sus penetrantes ojos grises escudriñaban la sala con la agudeza de un estratega, mientras que la sola presencia resonante de Zeus bastaba para silenciar a la multitud. Sus pasos eran mesurados, su aura llenaba la habitación con poder divino mientras tomaban asiento, ofreciendo asentimientos de reconocimiento a sus compañeros. XXXX el suave zumbido de la magia ancestral llenó el aire con la llegada de la delegación celta. Danu, la gran diosa madre, apareció con un aura de fuerza protectora. Su túnica era verde como los bosques. Su presencia recordaba el ciclo eterno de la vida. A su lado se encontraba Lug, el magistral guerrero y artesano, con la lanza apoyada en el hombro. Juntos, representaban el equilibrio de la creación y la protección que definía su panteón. Sin fanfarrias, se dirigieron a sus asientos. Su presencia tranquila pero firme tranquilizaba la sala. XXXX un estallido de pétalos de loto dorados anunció la llegada de la delegación budista. San Wukong, el rey mono, entró primero, con una sonrisa traviesa tan amplia como el cielo.
Giró su bastón con naturalidad, exudando una energía a la vez juguetona y poderosa. Tras él, Guan Yin, la bodhisattva de la compasión, irradiaba serenidad con su expresión serena. Su túnica blanca fluía como el agua, y su mirada parecía cargar con el peso de una sabiduría y una bondad infinitas. Su entrada fue recibida con murmullos de admiración mientras tomaban sus lugares. Sun Wukong sonreía a cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. XXXX una oleada de energía vibrante llenó la sala con la entrada de la delegación hindú. Shiva, el destructor, apareció primero. Su presencia era una mezcla de tranquilidad y poder puro. Su tridente resplandecía al avanzar con expresión enigmática. Brahma, el creador, lo seguía, sus 4 rostros escudriñando la sala con un aire de omnisciencia. Vishnu, el preservador, cerraba la marcha. Su serenidad reflejaba un equilibrio inquebrantable. Los 3 dioses se movieron en perfecta armonía, un testimonio de su unidad, mientras tomaban sus asientos en silencio. Su llegada no necesitaba palabras para transmitir su magnitud. XXXX desde el este llegaron los representantes del panteón sintoísta. Amaterasu, la radiante diosa del sol, descendió en un rayo de pura luz dorada. Su presencia trajo calidez y tranquilidad. Su kimono resplandecía como el amanecer. A ella se unió Susanoo, el dios de la tormenta, cuyo porte rudo y amplia sonrisa reflejaban su espíritu guerrero. Junto a ellos estaba Yasaka, la líder de todos los Youkai, con sus 9 colas ondeando con gracia mientras saludaba a la asamblea con aplomo. Fue una visión de elegancia y poderío mientras se dirigían a sus asientos, un contraste armonioso con las otras delegaciones. XXXX un viento gélido azotó la sala, anunciando la llegada de la delegación vampírica. Akasa Río Sangriento, la progenitora y reina de los vampiros, avanzó con majestuosa gracia. Sus ojos carmesí brillaban tenuemente, y su sola presencia bastaba para imponer respeto. A su lado caminaba Moka Akasilla, su heredera e hija, cuya expresión reflejaba una mezcla de curiosidad y determinación. Ambas vestían elegantes atuendos que combinaban la elegancia gótica con una autoridad sobrenatural. Su entrada fue silenciosa pero impactante. El peso de su legado los seguía mientras se unían a la asamblea. XXXX al observar esto desde la sala privada de espectadores, Naruto y Rias se sorprendieron por la gran cantidad de asistentes. El shinobi, en particular, casi sintió la tentación de tomar notas, con sus ojos cerúleos abiertos de par en par al contemplar la grandeza de los recién llegados. Cada nueva delegación añadía complejidad y significado a la reunión, y no pudo evitar sentirse a la vez asombrado y humillado. Rias, aún a su lado, se acercó más. Su voz apenas era un susurro. ¿Puedes creerlo?, preguntó, con una mezcla de asombro e incredulidad. Todos, juntos. Es como un sueño. Naruto asintió, con la mirada fija en los dioses y líderes que tenía ante él. Sí, es una locura. Pero también es asombroso. Pensar que todos están aquí por la misma razón, para hacer las paces, terminó Rias, con la voz teñida de esperanza. El shinobi no respondió, simplemente se quedó paralizado. No estaría tan seguro de eso. Casi tambaleándose de la sorpresa al oír la voz del Kyuubi en su cabeza, Naruto frunció el ceño sutilmente mientras respondía para sus adentros. ¿Y por qué dices eso? No dudo que la mayoría haya venido porque desea unirse a esta alianza, pero imagino que algunos lo hicieron simplemente para buscar información o por alguna otra razón. No todos desean la paz y la armonía, Naruto. Esa fue una manera de bajar el ánimo. Pero no se podía negar que el Kyuubi tenía razón. Por triste que fuera reconocerlo, aunque muchos deseaban la paz, no todos la querían. Naruto solo podía esperar que todo saliera bien a partir de aquí. Cuando las últimas delegaciones tomaron asiento, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron al estrado central, donde Michael, Azazel y Sisech estaban uno al lado del otro. Sus expresiones eran una mezcla de solemnidad y determinación, con la carga del momento grabada en sus rasgos. XXXX en el silencio tenue y opresivo, una figura envuelta en sombras permanecía inmóvil, salvo por el leve movimiento de su mano, que giraba un vaso de un líquido carmesí intenso. La tenue luz apenas iluminaba la habitación, y sin embargo, su sola presencia la llenaba de un aura de poder sofocante. Sus ojos carmesí, fríos y apáticos, brillaban amenazadoramente mientras tomaba un sorbo lento de su bebida, sin que su expresión delatara satisfacción ni desdén. Soltó una risita suave, grave y sin humor, que resonó en el vacío. Era una risa que no nacía de la diversión, sino de la indiferencia distante.
Su mirada se desvió, penetrando la oscuridad como si escudriñara un reino mucho más allá de los confines de la habitación. Una reunión de necios, murmuró, con una voz profunda y un deje de desprecio. Dioses, demonios, ángeles, mortales. Todos reunidos, aferrándose a la frágil esperanza de hacer realidad la paz. La idea solo lo divertía por su futilidad. Había visto a seres como ellos antes, seres que hablaban de paz y armonía, solo para que sus alianzas se desmoronaran bajo el peso de sus propios egos y ambiciones, sus propios intereses. Él se burló. Eran predecibles, tediosos y, en última instancia, insignificantes. La paz era un sueño admirable, una ambición admirable. Pero el método que querían seguir y comprender era completamente inútil. Inclinó su vaso, dejando que el líquido se arremolinara mientras reflexionaba sobre la noticia de la llamada reunión de todas las facciones. Se la aclamaba como un evento monumental, un rayo de esperanza para un mundo marcado por milenios de conflicto. Para él, era poco más que una reunión de poses. La paz que deseaban conservar no era eterna. Y sabía a ciencia cierta que, más temprano que tarde, se derrumbaría. Porque al final, el interés propio de alguien tendría prioridad sobre el de los demás. La figura se recostó en su silla. Las sombras a su alrededor parecían ondularse con cada movimiento, como si fueran una extensión de su ser. Sus dedos tamborileaban suavemente contra el cristal, con una expresión fría y calculadora. Paz. Un concepto tan venerado, pero tan groseramente malinterpretado por las masas. Volvió a burlarse, negando con la cabeza. Realmente le parecía divertido que pensaran que la paz podía lograrse mediante simples tratados y alianzas, como si palabras garabateadas en papel pudieran borrar siglos de odio y ambición. Tontos, como ellos, él quería la paz. Pero lo que lo diferenciaba del resto era que no le interesaba la paz frágil y fugaz que podía ser destrozada por los caprichos de los deseos mortales o la arrogancia divina. No, lo que él quería era una paz verdadera y absoluta. Una paz que no naciera de negociaciones que pudieran fallar, sino de un control absoluto y firme. Solo yo puedo lograrlo, murmuró, entrecerrando los ojos carmesí. Solo mediante mi poder este mundo puede conocer el orden. Había visto cómo los patrones del caos se repetían a lo largo de incontables generaciones. Cada alianza, cada tratado, cada supuesta era de armonía había terminado en derramamiento de sangre y traición. Sabía que la paz era imposible sin alguien que la impusiera. Una fuerza lo suficientemente poderosa como para exigir la obediencia de dioses y mortales por igual. La reunión no significaba nada para él. Estos líderes, a pesar de todo su poder, no eran más que reliquias de un orden mundial defectuoso. Jugaban en paz, ciegos a su propia inutilidad. No tenía intención de unirse a su farsa. Pero no todo en el encuentro fue carente de valor. Un individuo le había llamado la atención. Un niño. Un ser humano. Naruto Uzumaki, dijo, y el nombre le salió como un susurro. Su voz denotaba algo inusual, curiosidad, quizá incluso interés. Había estado vigilando al niño desde que se enteró de su existencia. Con razón, ya que hasta donde él sabía, él era el único que había llegado a este extraño universo hacía tanto tiempo desde la nación elemental. Hasta hace poco. Al principio, no había sido más que una simple observación. Un descendiente de los Uzumaki, un clan vinculado a leyendas de poder y resiliencia. Pero cuanto más observaba, más intrigado se sentía. Los ojos carmesí de la figura brillaron al recordar un momento en particular, la batalla de Naruto con Thor, el dios nórdico del trueno. Fue un enfrentamiento inesperado que terminó en empate. El chico se mantuvo firme ante uno de los seres más poderosos del mundo. Ser tan poderoso a una edad tan joven, la figura vio potencial, un poder bruto, sin explotar, que podía moldearse. Esa ingenuidad era un defecto, pero también una oportunidad. Naruto era una hoja en blanco, libre del cinismo que plagaba a tantos otros. También era joven, fácil de moldear. El niño podría ser guiado y moldeado hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que era ahora. Con ese tipo de oportunidad, el hombre de ojos carmesí vio una posibilidad que era más que atractiva. Un poderoso guerrero a su entera disposición. Su mano derecha, por así decirlo. Le ofrecería al niño un camino, un propósito. La habitación parecía enfriarse a medida que los pensamientos de la figura se profundizaban, las sombras se cernían más a su alrededor. Sus dedos se apretaron alrededor del cristal mientras sus ojos carmesí brillaban con más intensidad, los tres tomó y giraban lenta e hipnóticamente. Dio otro sorbo a su bebida, saboreando la intensidad del momento.
La reunión, las alianzas, el chico, todo se dirigía hacia una conclusión inevitable, una que él moldearía con sus propias manos. Dejando el vaso a un lado, se inclinó hacia adelante, con su mirada atravesando la oscuridad. Ya era hora de que hiciera de la paz una realidad en este mundo. Y nadie puede detenerme, dijo en voz baja, su voz apenas más que un susurro, pero con el peso de una convicción absoluta. Después de todo, nada puede compararse con el poder de los Uchiha. El Tomoe en sus ojos giró más rápido, su brillo carmesí iluminó las sombras, mientras la figura se permitía una extraña y fría sonrisa. Vamos a visitar la cima. Fin.